Entonces vamos a empezar con el primero, que es Alvarado, ¿no? Así es, doctora. Ya. Entonces, adelante, Ricardo. Ya, doctora. A ver. Primero quiero saber si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Sí. Sí. Está apareciendo. Así es. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un momento, ya. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos. Es un gusto para mí el día de hoy poder hacer la presentación de mi proyecto de tesis para la titulación de la segunda especialidad en cardiología. Mi nombre es Ricardo Guillermo Alvarado Salinas, soy residente de cardiología del Hospital Nacional 2 de Mayo por la Universidad Nacional de San Marcos. Y el tema del protocolo de tesis que el día de hoy voy a presentarles es la evaluación del patrón circadiano de presión arterial en pacientes diagnosticados de hipertensión arterial y que son atendidos ambulatoriamente en el Hospital Nacional 2 de Mayo en el año 2019. Entonces, quiero comenzar mi ponencia introduciéndonos un poco en el tema respectivo a la hipertensión arterial y el impacto que tiene en nuestro país. Aquí les presento una data recabada por un conocido médico, Agusti, en el año 2006, que trató de valorar el impacto de la hipertensión arterial en el Perú e hizo un trabajo de prevalencia en donde consiguió una distribución de los pacientes hipertensos según sexo, según edad y según raza. Adicionalmente, la información que Agusti nos regala es que nos brinda también cuántos de estos pacientes conocían de su enfermedad ya al momento del diagnóstico. Interesantemente vemos que solo la mitad sabían que eran hipertensos. Y de estos pacientes que sabían que eran hipertensos, solamente el 72% recibía algún tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o medidas higiénico-dietéticas. Y finalmente, solamente la mitad de estos pacientes con tratamiento de algún tipo llegaban a niveles de control de presión arterial, lo cual resulta bastante alarmante. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que los pacientes hipertensos reciben todo un estudio que incluye no solamente su diagnóstico, no solamente si tienen un control adecuado con tratamiento farmacológico y no farmacológico, sino también el estudio del patrón circadiano de la presión arterial, que se clasifica en 4 tipos. Algunos hablan solamente de 2, el patrón Dipper, no Dipper, Dipper extremo y Reiser. Básicamente, el patrón Dipper es aquel que la presión arterial disminuye entre un 10 y 20% durante la noche en comparación con los valores del día. El no Dipper es aquel en que no se produce esta disminución. El Dipper extremo es cuando la disminución es mayor al 20% y el patrón Reiser es cuando la presión arterial nocturna es mayor que la diurna. Y aquí les presento un cuadro publicado en una revista cubana en donde más o menos tratan de describir en un grupo de pacientes cuál es la frecuencia de los patrones Dipper y no Dipper, ¿no? Tratándonos de mostrar que el patrón Dipper suele ser el más frecuente en la gran mayoría de hipertensos y el patrón no Dipper un tanto menos frecuente. Pero aquí hay que hacer hincapié en algo interesante, que en el caso de los pacientes con un patrón no Dipper, este mismo estudio mostraba que el impacto cardiovascular que tenían era mucho mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares, mayor cantidad de síndrome coronario agudo. Y este es el motivo que impulsa la realización de este estudio en el Hospital 2 de Mayo, un hospital de gran complejidad, que por ser justamente un centro donde se reciben pacientes cardiovasculares complejos, la probabilidad de tener hipertensos secundarios, pacientes con daño orgánico múltiple por la hipertensión, incrementa la probabilidad de patrones no Dipper. Y esto motivó esta pregunta: ¿cuál será la distribución del patrón circadiano de presión arterial en aquellos pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial atendidos ambulatoriamente en el servicio de cardiología
del Hospital Nacional 2 de Mayo en el periodo de enero a diciembre del año 2019. Entonces, la hipótesis que planteamos en este estudio es que por ser un centro de mayor complejidad, el mayor porcentaje de pacientes hipertensos que vemos en 2 de Mayo no se adecúa a las estadísticas generales de la población, sino que lo que predominará son los patrones no-DIPER, DIPER extremo y Reiser. Y esto debido a que nosotros recibimos pacientes que con mayor probabilidad tienen hipertensión secundaria, con mayor probabilidad tienen hipertensión con daño orgánico asociado. En general, los objetivos de este estudio es determinar la distribución de este patrón circadiano en los pacientes hipertensos atendidos ambulatoriamente y dividirlos en dos grupos básicos, DIPER y no DIPER. Y el no DIPER dividirlo en no DIPER propiamente dicho, en DIPER extremo y en pacientes Reiser. Y a su vez, el objetivo específico es determinar la distribución de este patrón circadiano de variación con pacientes hipertensos, pero además encontrar una asociación según la edad, según el sexo y las comorbilidades, dentro de las cuales destacan la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica, que son las enfermedades más estudiadas en relación a hipertensión arterial. Y según esto, ver estos subgrupos de pacientes qué patrones suelen tener. El diseño de este estudio es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal y retrospectivo. Y la población del estudio es en realidad el universo de pacientes hipertensos atendidos ambulatoriamente cuya edad sea mayor de 18 años y que cuenten con un estudio de monitoreo ambulatorio de presión arterial en el periodo del año 2019. Los criterios de inclusión básicamente abarcan todo paciente hipertenso mayor de 18 años diagnosticado que cuente con un estudio MAPA y que este se haya realizado en el año antes mencionado. Y solamente se están excluyendo a los pacientes menores de 18 años. Menores de 18 años. Aquí quiero hacer un hincapié, algunas observaciones o alguna conversación que quizá en algún momento se tuvo con el asesor fue el de excluir pacientes con fibrilación auricular, donde el MAPA a veces no tiene la suficiente eficacia como el uso de un manguito mercurial. Sin embargo, revisando la literatura, la mayoría de estudios que buscaba revisar estos patrones circadianos no excluyeron pacientes con FA, por lo cual no decidimos también excluirlos de esta revisión. Las variables del estudio, en general, pongo aquí el cuadro de operacionalización de variables, son las siguientes que aquí les presento. Primero, cómo definir al paciente hipertenso. Básicamente, estos datos son sacados de la historia clínica y de los estudios MAPA, ¿no? La edad del paciente, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, pero sobre todo quiero especificar lo que antes había mencionado, ¿no? La definición de variable de patrón DIPER, ¿no? Cuando la presión arterial se reduce entre un 10 a 20% durante la noche, el no DIPER cuando la variación es menor al 10%, el DIPER extremo cuando es mayor al 20% y el patrón Reiser cuando esta presión arterial nocturna supera a la presión nocturna. Como ustedes podrán ver, el instrumento a través del cual obtenemos estos datos es la historia clínica, donde consignamos también la consulta al cardiólogo, el resultado del MAPA y digamos, también extraemos la información como datos de enfermedades, daño orgánico, hipertensión secundaria, etcétera. Entonces, la técnica de recolección de datos va a ser a través de un tipo documental y utilizaremos una ficha de recolección de datos validada en el Hospital Nacional 2 de Mayo que va a consignar los siguientes datos, inclusive los tratamientos y otras comorbilidades aparte de las estudiadas. Así también vemos el patrón circadiano de presión arterial, qué tipo de fármaco, cuánto recibe y cuánto tiempo
a su vez. ¿Y cuántos controles y qué número de controles ha sido donde el paciente ha sido incluido en el estudio? Finalmente, el análisis de datos se va a realizar en un programa de Microsoft Excel y se someterá a una prueba de chi cuadrado con un intervalo de confianza del 95%, una E de error del 5% y una P con un valor menor al 0.5%, buscando que este estudio nos aporte una información que sirva para el programa de hipertensión arterial y poder implementar algunas nuevas medidas que no se realizan actualmente en el Hospital 2 de Mayo, como protocolizar la cronoterapia de antihipertensivos, como diagnóstico mayor o superior de hipertensos secundarios y una mayor eficacia en la detección de daño orgánico por hipertensión arterial. Muchas gracias. Esto es lo que quería presentarles el día de hoy. Gracias por tu presentación. Tengo algunas, la parte metodológica que debe evaluar el metodólogo, que debe hacer las preguntas. Doctora, disculpe, doctora, no le escucho muy bien. ¿Me escuchas? Más o menos. Más o menos. Ahora. Se le escucha a lo lejos, doctora. No. Mueve la mesa. Ahora. Sí, mejor, doctor. Mejor. Ya. Ahora sí. Sí, doctora. Ya. Mira, la parte metodológica ya te harán preguntas el doctor Adiel, que es el metodólogo. Yo tengo algunas dudas sobre una pregunta. En el Hospital 2 de Mayo, ¿todos los pacientes les hacen mapa? ¿A todos? No a todos los pacientes. ¿Cuál es la frecuencia más o menos con que se les hace a los pacientes? Más o menos la pregunta va orientada a ¿cuántos pacientes tienen un mapa? ¿O a cuántos le hacen? Más o menos, asumamos aproximadamente serán unos quizás 8 a 10 pacientes 3 veces por semana, o sea, serán unos 30 pacientes a la semana aproximadamente, más o menos. Entonces, porque a mí me parece que hubiera sido mejor que tú hubieras sacado una población, un aproximado, siendo un estudio retrospectivo, basarte en una población conocida y de acuerdo a sacar tu muestra. Bien es cierto que ustedes no van a desarrollar este proyecto, ¿no? Que sería interesante que lo culmine, pero a mí me parece que por ese lado tendría que ir, determinar eso, ¿no? Porque es un estudio retrospectivo, entonces tendría, porque si tú me dices así al azar nada más lo que sale, no vas a tener una población, una muestra que sea contundente para determinar o comprobar tu hipótesis, porque además tu hipótesis no la veo muy clara. No sé si el doctor Adiel después te va a decir sobre eso. No sé, algo que querías decir. Sí, bueno, en realidad mi intención era incluir todos los pacientes. Más o menos habíamos calculado un universo de pacientes de 1.440. O sea, digamos que sí sería un tamaño de pacientes significativo para luego emitir conclusiones. Pero ¿cómo lo sacarías a los 1.500? ¿Tienen mapa todos? ¿Cómo sacar? Porque tú lo vas a medir a través del mapa. El patrón Dipper, no Dipper, lo vas a medir a través del mapa, porque no hay otra forma. Claro, sí, justamente dentro de los criterios de inclusión, por eso yo ponía hipertensos que cuenten con mapa. Obviamente no todos los pacientes hipertensos en el servicio se les solicita mapa, sino según tengan criterios, ¿no? Según se sospeche hipertensión secundaria, según no controle la presión arterial, según sea un paciente con diagnóstico debut, a esos que tengan mapa, a todos los que en la historia clínica se les haya diagnosticado hipertensión arterial y que tengan un mapa en ese año, esos son los pacientes incluidos en el estudio. Sí, un par de cosas, por favor, para quedar claro. ¿Cuál es el diseño del estudio que estás proponiendo? Es un estudio, perdón, lo voy a compartir de nuevo en la pantalla. Sí, por favor. Perdón, se me salió. ¿Pueden verlo? ¿Ve? Sí. Es un estudio observacional y descriptivo nada más, doctor. Ya, es transversal. O sea, sí. ¿Por qué mencionas que es transversal, perdón? Porque va a ser, digamos, en un solo periodo de tiempo, ¿no? La muestra se va a tomar en un solo momento. Y va a ser en retrospectivo porque no vamos a hacer ningún tipo de seguimiento a los pacientes, no va a ser de aquí hacia adelante, sino hacia ya un año pasado.
En este caso el 2019. ¿Y cuáles son las variables principales que estás midiendo? Las variables principales son los patrones, o sea, el patrón Dipper, no Dipper, el Dipper extremo y el patrón Riser. Eso lo voy a poner acá. Ya. Luego, como mis objetivos secundarios específicos, quería relacionarlo a algunas comorbilidades. También dentro de las variables incluí 3 aspectos. La edad del paciente, porque algunas guías de hipertensión arterial, por ejemplo, el 8º reporte hablaba de puntos de corte de 65 años, mayor o menos, para ver si el paciente tenía presión controlada o no. Diabetes mellitus, porque es una de las enfermedades que más se estudia en relación a hipertensión arterial, y enfermedad renal crónica por 2 razones. Por ser una consecuencia muchas veces de la hipertensión arterial y por también favorecer que el paciente tenga menor control y que haga más patrón no Dipper o Riser, ¿no? Entonces, por eso es que incluí esas 2 patologías. A su vez, en la ficha de recolección de datos, ojo, estas son mis variables, pero a su vez en la ficha de recolección de datos también estamos incluyendo otras patologías frecuentes cardiovasculares, ¿no? Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, infarto de miocardio, ACV, que no son la parte principal, pero van a ser parte de la data final obtenida, ¿no? Ya, es hipertensión arterial esencial los pacientes, ¿no? No necesariamente, hipertensión arterial en general. O sea, ya está mezclando lo esencial con la secundaria, ¿no? Sí, exactamente, sí. No lo separé porque muchos de los pacientes hipertensos secundarios se presentan con algún tipo de patrón no Dipper, ¿no? O no Dipper propiamente dicho, o sea, con una reducción menor del 10%, o se presentan con patrones Riser. Por eso no lo sé. Lo que pasa es que si tú mezclas ya una hipertensión secundaria, que si bien es cierto, el 8º reporte te dice de que los mayores de 60 años y los menores 65. de 60, sin embargo, las guías del 2017, la del 2018 y la última que ha salido en 2020, ya no te habla de eso, ¿no? Te habla más bien de los límites de las presiones, entre 130 con 80 y 140 con 90 y todo eso. Entonces, yo te sugeriría que te dediques a uno solo, a la hipertensión primaria, porque la secundaria ya estás metiendo otros medicamentos que además te van a variar la hipertensión, ¿me entiendes? Entiendo. Por ejemplo, si usas diurético porque es un paciente con falla, claro. Si usas un paciente renal que te va a llevar... Calcio antagonistas, sí, entiendo. Entiendo. Okay. La última pregunta de mi parte. Sí, doctor. ¿Por qué incorporas cómo estás incorporando el patrón circadiano? Doctor, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿No la escucho bien? ¿Cómo estás incorporando la variable patrón circadiano? Ya. Lo que pasa es que cuando yo me refiero al patrón circadiano de presión arterial, me estoy refiriendo a las 4 variables, Dipper, no Dipper, Dipper extremo y Riser. O sea, el patrón circadiano como tal no es una variable en el estudio. Es el patrón Dipper es una forma de patrón circadiano. El patrón no Dipper es otra forma de patrón circadiano. El Dipper extremo es otra forma y el Riser es otra forma. El patrón circadiano es cómo varía durante las 24 horas. Eso sí lo entiendo, doctor, que son patrones que se dan dentro de la medición que va a hacer con el mapa. Así es. Pero obviamente, cuando usted incorpora el concepto de patrón circadiano, se está refiriendo a las horas de vigilia y sueño que tiene el paciente. Así es. Por lo tanto, usted tendría que medir en los horarios o las horas que duerme el paciente para poder decir si realmente está frente a un tipo de patrón, porque yo sé, o estoy revisando, que el patrón Riser, por ejemplo, dice que es un descenso mayor del 20% mientras está en las horas diurnas. Eso significa, y que además el patrón circadiano está relacionado con las horas que usted duerme. Claro. No puede desligar el concepto de patrón circadiano de las horas de vigilia y de las horas de sueño. Por lo tanto, usted tendría que medir cuáles son las horas que duerme el paciente. Claro, lo que sucede es que en realidad el mapa, cuando nosotros lo colocamos, o sea, cuando nosotros diagnosticamos hipertensión arterial y colocamos el mapa y hacemos todo el estudio de medidas de presión arterial, no se mide específicamente las horas de sueño y las horas de vigilia. Solamente se hace
por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve los puntos de corte para el diagnóstico de hipertensión arterial, los puntos de corte no dicen horas de vigilia o horas de sueño, dicen horas diurnas o horas nocturnas, y se infiere que la mayoría de horas nocturnas son horas de sueño. ¿Por qué? Porque la medición del mapa usualmente, depende también de la programación y del equipo, usualmente empieza desde las 8 de la noche hasta el día siguiente, o sea, es la noche y la madrugada. No, y todo lo demás... Perdona, te voy a interrumpir, Ricardo. Lo que pasa es que cuando tú le colocas el mapa al paciente, tú le preguntas a qué hora duerme y a qué hora se despierta. Claro. Tú lo programas en el mapa, la hora de que va a empezar a dormir, y esa es la hora que tú consideras sus horas de sueño. Ahí es donde tú mides tiene que incorporar las horas de sueño, doctor, por dos motivos. ¿Cómo va a encontrar usted el patrón circadiano en un paciente que es vigilante de noche, por ejemplo? O como me ocurrió a mí, que me pusieron un mapa, y yo ese día que me pusieron el mapa, me acosté a las 3 de la mañana, y cuando el cardiólogo vio mi resultado, me dijo, pero en la noche tienes muy elevado. No es que me trabajando hasta las 3 de la mañana, o sea, ya, tiene razón. El patrón circadiano se ve afectado por las horas de sueño y de vigilia. Por lo tanto, usted tiene que medirlo, porque si no, no puede usted llegar a conclusiones sobre patrones en base a supuestos de que la mayoría duerme en la noche o duermen a ciertas horas. Eso no es válido en un estudio. Entiendo, doctor. Entiendo su corrección, doctor. Tiene razón. No había comprendido bien la contingencia. Ok, está bien. No. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Entonces te hacemos llegar tu hoja de calificación, ¿ya? Ya, doctora. Bien. Ojalá que gracias, doctora. Ojalá que puedas completar el estudio, porque realmente a nosotros nos interesaría más que lo completen y que lo publiquen. Sí, no, a mí también me agradaría bastante, doctora. Muchas gracias. ¿Hoy día me dan mi hoja de calificación? No, dame tiempo, porque estoy todavía, yo te lo paso a tu... Ya, doctora. WhatsApp. Ya, gracias, doctora. Gracias, doctor Elortegui. Que tenga un buen día. Hasta luego. Okay. Buen día, hasta luego. Chao. Me parece que le toca a Félix, ¿no? Sí, doctora, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes, doctora. Doctora Elortegui, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor del Aire? ¿Qué tal? ¿Cómo está? A ver, no sé, voy a hacer la presentación de mis diapositivas. No sé si ven mis diapositivas. Aún no, ya está apareciendo. Sí, le vamos a tomar el tiempo, le vamos a avisar 2 minutos antes de que esté por terminar. Ok, doctor, no se preocupe. Voy a tratar de ser bastante conciso, doctor. A ver, no sé por favor, si empiezo. Que nos interrumpa. Miren, hoy día van a exponer Félix del Águila, Sanes Reyes, está Sanes Reyes, sí, doctora, sí estoy aquí. Maya Quevedo y Gutiérrez, ¿ya? Ya, doctora. Y después ya los otros, que estoy esperando que me mande Andrea sus hojas, imagino que será para el viernes, ¿no, Adel? Para el viernes a las 11, ahora sí ya vamos a estar 11 en punto, ¿ya? O sea que les digo para que si los que desean o tengan algo que hacer, vayan y después se pueden conectar con nosotros el día viernes, y les mandamos la conexión. Muy bien, adelante, Félix. Listo. Buenas tardes, doctora. Bueno, me toca presentar a mí lo que viene a ser para el programa de segunda especialización. El tema es factores epidemiológicos y clínicos asociados a hipertrofia ventricular izquierda en pacientes normotensos con diabetes mellitus atendidos en el Hospital Nacional 2 de Mayo en el periodo de enero del 2018 a diciembre del 2019, el cual mi asesor ha sido el doctor Ortiz. Dicho esto, una pequeña introducción para ser bastante puntual. Nosotros hoy en día sabemos, en el año 2020, los casos de diabetes se han incrementado exponencialmente, ¿no? De un carácter ya pandémico. Es más, ante el año pasado, la incidencia era aproximadamente de 4.8%. El año pasado fue de 8.9%. Como vemos en estos cuadros, la incidencia antes era en varones que en mujeres y esto se ha invertido, ¿no?
siendo la probabilidad de edades de incidencia entre los 40 años a 69 años. ¿Por qué es importante decir esto? Ya que sabemos que la diabetes tiene un impacto cardiovascular, fuera de que también es potenciada por otros tipos de patologías, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que ver que la hipertrofia del ventrículo izquierdo también va a tener un impacto cardiovascular en los pacientes, pero debemos saber que la hipertrofia se puede desarrollar por dos mecanismos. Puede ser tanto fisiológico como patológico, ¿no? Recordemos que en la parte fisiológica podemos ver pacientes que que son deportistas, ¿no? Pero en mujeres embarazadas. Y lo patológico, pues se puede producir por sobrecarga de volúmenes o por presiones, ¿no? Y acá tenemos que saber que en esta hipertrofia puede estar condicionada por la edad, por hipertensión, obesidad, enfermedades coronarias, por la misma diabetes, entre otras patologías, ¿no? Ahora, nosotros debemos saber que cuando una persona tiene el diagnóstico de diabetes mellitus, pues se produce pues una serie de alteraciones, ¿no? Como una hiperglicemia, la hiperinsulinemia, y esto producir un estrés oxidativo que a la larga va a producir una disfunción mitocondrial, va a producir una disfunción miocárdica, pues y obviamente va a empezar lo que viene a ser la hipertrofia del ventrículo izquierdo y llegar a la larga a una falla cardíaca. Entonces, dicho esto, nosotros entro a lo que viene a ser la formulación del problema, ¿no? Entonces, tomando pues la decisión de emprender el presente estudio con el fin de ahondar más sobre los factores epidemiológicos y clínicos, ¿no? Que van a estar asociados a hipertrofia ventricular izquierda en pacientes normotensos con diabetes mellitus atendidos en el Hospital Nacional 2 de Mayo en el periodo de enero de 2018 a diciembre de 2019, ¿no? Entonces, las hipótesis planteadas, la hipótesis primaria es: existen factores epidemiológicos y clínicos asociados a la hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes normotensos con diabetes mellitus atendidos en este periodo ya mencionado. Y la hipótesis nula es: no existen factores epidemiológicos y clínicos asociados a hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes normotensos con diabetes mellitus en el periodo ya mencionado, ¿no? Entonces, los objetivos de la investigación el objetivo general es determinar los factores epidemiológicos y clínicos asociados a la hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes normotensos con diabetes mellitus, y los objetivos específicos es establecer cuáles son los factores epidemiológicos más prevalentes asociados a la hipertrofia del ventrículo izquierdo en este tipo de pacientes, obviamente que sean normotensos, e identificar cuáles son los factores clínicos más prevalentes también asociados a hipertrofia del ventrículo izquierdo en pacientes normotensos que tienen diabetes mellitus, ¿no? Entonces, la metodología que nosotros vamos a utilizar es de tipo analítico, ¿no? Observacional de casos y controles, ¿no? El de tipo analítico porque vamos a tener la necesidad de asociación de variables, ¿no? El de casos y controles con una relación de 1 en 2, en la cual nosotros vamos a determinar al paciente caso a todos los pacientes normotensos con diabetes mellitus e hipertrofia del ventrículo izquierdo, y a los pacientes control, que son los pacientes normotensos con diabetes mellitus sin hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y obviamente el diseño va a ser de tipo observacional y de tipo cuantitativo, ya que nosotros no vamos a influenciar directamente con el paciente. Ahora, la población de estudio, pues nosotros tenemos una gran casuística de pacientes diabéticos, en la cual van a ser los pacientes normotensos diagnosticados con diabetes mellitus en el periodo ya mencionado de enero de 2018 a diciembre. Ok, doctor, 2019, ¿no? El tipo de muestreo es probabilístico con una técnica empleada de aleatorización simple, ¿no? El cálculo del tamaño de la muestra fue con esta fórmula basada en un estudio, lo extrapolamos, ¿no? En la cual hemos determinado la muestra que vamos a tener de toda esta población en general, en el cual van a ser 66 casos y 132 los controles. Entonces, los criterios de inclusión y exclusión, ¿cuáles son? Los criterios de inclusión son los grupos casos mayores a 18 años, de ambos sexos, con diabetes mellitus y con hipertrofia del ventrículo izquierdo, y los grupos controles son los mayores de 18 años, de ambos sexos, con diabetes mellitus sin hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y cuáles son los criterios de exclusión? La hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, gestantes, infecciones recurrentes, todas las patologías que están acá en la diapositiva que puedan condicionar también la hipertrofia del ventrículo izquierdo.
Entonces, las variables de estudio van a estar en 3 grupos, en las cuales están los variables independientes, subdivididos en factores epidemiológicos asociados, que son edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, procedencia, alcoholismo, tabaquismo, los factores clínicos asociados, como el índice de masa corporal, antecedentes familiares, comorbilidades, control metabólico, enfermedades, el tiempo de enfermedad de la diabetes, y los dependientes, que son la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la severidad de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como vemos acá, por la licenciación de variables, ¿no? Va a ser bastante puntual, ¿no? Como por ejemplo, cuando es alcoholismo, ver cuánto toma el paciente al día, lo que viene a ser el cigarro, cuántos cigarrillos fumaba, ¿no? Son bastante puntuales, ¿no? Y la parte de lo que viene a ser las variables clínicas, como por ejemplo, ¿no? El control metabólico, y en lo que es dependiente, la severidad, ver también en lo que es la definición de la variable, el nivel de gravedad de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, nosotros vamos a utilizar las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como va a ser documental, y el instrumento va a ser una ficha de recolección de datos que tenemos a la mano derecha, que está aprobada por la institución. Entonces, el análisis del estudio lo vamos a hacer mediante el programa SPSS versión 25, en la cual vamos a tener el análisis descriptivo, ¿no? En la cual nos va a ayudar a determinar tanto las variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Y ver cómo puede estar, nos da un determinante de variable, si tiene y nos va a ayudar a tener si tiene una distribución paramétrica o no paramétrica, un análisis bivariado para muestras independientes, en la cual nos va a ayudar a reforzar la asociación mediante el off-to-radio, y finalmente un análisis multivariado para poder nosotros quitar lo que viene a ser los temas de los factores confusionales. Entonces, y para esto, en el análisis bivariado vamos a utilizar el chi cuadrado y el t de students, y para quitar los factores confusionales vamos a utilizar la prueba de regresión logística. Entonces, la presentación de resultados va a ser, pues, al final de recolectarlos con unas tablas simples y gráficos, tanto para lo que viene a ser el análisis univariado y el análisis bivariado y multivariado, ¿no? Y la justificación e importancia del problema va a tener una justificación legal, como nosotros ya sabemos, la justificación teórico-científico y la justificación práctica para nosotros poderlo llevar a nuestra institución y poderlo poner en práctica. Dicho eso, pues espero las preguntas de los doctores. Muchas gracias. Ya. Una pregunta, ¿cómo nació ese problema de estudio? ¿Observaron muchos pacientes con diabetes que tenían hipertrofia ventricular? Sí, doctora, el estudio más que nada nos llamó la atención que muchos de los pacientes que acuden a cardiología, que son diabéticos, van a la larga desarrollando una hipertrofia del ventrículo izquierdo y desarrollan también hipertensión. Entonces queríamos ver si en las personas con diabetes mellitus tienen un impacto, ¿no? En el ventrículo izquierdo sin la necesidad de desarrollar la hipertensión arterial, ¿no? Ver si la enfermedad es per se para la hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, toda tu población tendría que ser la población diabética que tiene hipertrofia ventricular izquierda, porque si tú lo separas como hipertrofia, porque yo podría decir que la hipertrofia se ha dado, partió de la diabetes, hizo hipertensión y de ahí hizo hipertrofia, pero tú me estás diciendo de que tendría que separar a los que son hipertensos, o sea, solo diabéticos con hipertrofia. Por eso te pregunto, ¿has visto esos casos? ¿Hay bastantes? Así es, doctora. Así es. Lo que pasa es que muchos de los pacientes vienen con un electrocardiograma donde, pues, en la derivada, pues, aparece una hipertrofia del ventrículo izquierdo y lo mandan a cardiología, doctora. Así es. Pero no son necesariamente hipertensos. No necesariamente hipertensos, doctora. Es más, basado en lo que he estado viendo en este tipo de pacientes, es por lo cual busqué múltiples bibliografías, o sea, para poder determinar si ya había algunos estudios relacionados a ello, ¿no? Pero eran más específicos, por ejemplo, poblaciones que tenían, pues, dilipidemia, o sea, eran diabéticos con dilipidemia, diabéticos con obesidad, diabéticos con algún otro factor de comorbilidad, ¿no? Pero no veía algo más específico que era solo diabéticos puramente normotensos, sin otros factores de comorbilidad que puedan condicionar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sí, bueno, sí, a mí también me quedaba un poco la duda, doctor del Águila, sobre si hay otras causas de hipertrofia ventricular izquierda, pero si usted ha evidenciado eso en pacientes diabéticos sin hipertensión, es
es una propuesta innovadora, ¿no? Original. Pero yo tengo algunas consultas. Sí, doctor. ¿Cómo es que va a seleccionar a los sujetos de su estudio? Muy buena pregunta, doctor. Sí, justo eso también estábamos en debate con mi asesor y con algunos especialistas cardiólogos de la institución. Y pues la única manera de poder seleccionar es pues saber los antecedentes de estos pacientes, revisar la historia clínica y que al menos tengan un mapa como estudio para poder descartar la hipertensión, doctor. Para saber que estos pacientes son normotensos. Ya, para determinar, ya acá lo que yo voy a hacer es dar las recomendaciones, pero necesito que me ponga su diapositiva donde pone las hipótesis del estudio. A ver, doctor, permítame. No sé si pueden ver mis diapositivas. Ahorita se cargan, seguro. A ver, doctor, permítame. Acá está, doctor. Ya, entonces, su hipótesis es que sí existen factores epidemiológicos Clínicos asociados a hipertrofia ventricular en pacientes normotensos con diabetes. Ya. No existen factores. Bueno, si ahí lo que ha tratado de poner es la hipótesis nula y alterna, tendría que ir al revés, ¿no? La hipótesis nula es la que niega la presencia de los doctor. epidemiológicos. Okay. A ver, mis observaciones van en el siguiente sentido. Usted menciona que los pacientes van a ser seleccionados de manera aleatoria. Y al respecto, le tengo que decir que en los estudios de casos y controles no hay selección aleatoria, porque la selección y la inclusión de los sujetos de estudio se hace a partir de identificar a los pacientes que tienen, en este caso, hipertrofia ventricular con diabetes mellitus y sin hipertensión arterial, porque esos son sus casos. Y por cada caso, usted va a seleccionar, como ha propuesto, 2 controles, es decir, va a tener que encontrar pacientes con hipertrofia ventricular o sin hipertrofia ventricular, con hipertensión y sin diabetes. O, en todo caso, pacientes que tienen, claro, sería con hipertensión, sin diabetes y todo el resto de comorbilidades, ¿no? Entonces, yo no sé si será posible que encuentre los controles, porque la hipertensión genera, hasta donde recuerdo, algún grado de hipertrofia. Cierto, claro. Ese para mí sería el principal obstáculo que va a tener usted para poder desarrollar su trabajo, ¿no? El hecho de poder identificar los casos y asignarles los controles adecuados. Sí, yo de repente te sugeriría Sí, doctora. que nada hagas, primero te centres en encontrar los casos que tengan hipertrofia y diabéticos, ¿no? O sea, y analizar esos casos para que después puedas hacer Una selección. Sí, justo había hablado con mis asistentes del servicio, doctora, como tenemos una gran población de pacientes diabéticos que van por el servicio, hacerles a todos los pacientes diabéticos diagnosticados, trabajar junto con, obviamente, con el servicio de endocrinología para estos pacientes hacerles un ecocardiograma transtorácico y ver que son diabéticos, normotensos y tener la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ese es un punto que justo está en mi protocolo. No lo mencioné, discúlpeme, me había olvidado, pero está ahí en el texto. Pero sí, eso pensábamos hacer con el servicio, captar a los pacientes diabéticos y pues a todos ellos hacerles el ecocardiograma transtorácico para ver cuán de severidad es la hipertrofia, ¿no? Así es. Gracias por la recomendación, doctor y doctora. Esa es una opción, doctor. La otra opción es que usted seleccione todos los pacientes que tienen hipertensión y determine el grado de hipertrofia que hay y también el antecedente de diabetes, y si es que esta diabetes es controlada o no controlada. Y al hacer el análisis contrastando cada uno de esos grupos, si usted encuentra, por ejemplo, que los pacientes que tienen hipertensión y que además tienen una diabetes que no está controlada y los compara con los que tienen hipertensión con diabetes
controlada y con los que tienen hipertensión y no tienen diabetes, y ve diferencias y encuentra que los que tienen diabetes no controlada, la hipertrofia es mayor, eso abona en favor de la hipótesis que está planteando, ¿no? De que la diabetes tendría algún tipo de rol en el desarrollo de una mayor hipertrofia ventricular en los pacientes portadores de ambos factores de riesgo, ¿no? Okay, doctor. Sí, justo como usted menciona, doctor, gracias por la aclaración. Dentro de una de las variables independientes está también el control metabólico, ¿no? El tiempo de enfermedad diabético. Hay múltiples variables que son bastante importantes determinar en estos pacientes que nos puede dar grandes resultados al momento de ejecutar el protocolo, ¿no? Pero sí, lo tomaré en cuenta, doctor. Excelente. Muchas gracias, doctor Elagui. Gracias a usted, doctor. Ya. Listo. Eso sería todo. Listo. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Muy amable. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vas a hablar? Sí. Ya. Le toca al doctor Sanes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, adelante, doctor. A ver, voy a compartir mi pantalla. No sé si este se aprecia. Sí, estamos viendo su pantalla. Ok, bueno, buenas tardes. Hoy me ha tocado hacer la exposición de mi proyecto de investigación para obtener la segunda especialización de medicina humana, ¿no? He observado que en el servicio de cardiología de mi hospital hay una baja tasa de prescripción de medicamentos que se usan en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y que muchas de estas no siguen los lineamientos de las guías de práctica clínica. Lo que sabemos actualmente es que la terapia farmacológica basada en medicina, en evidencias, tiene un impacto grande sobre la enfermedad, ¿no? Pero no sabemos si esta terapia farmacológica se da de manera óptima. El estado actual internacionalmente es el siguiente, ¿no? Los estudios que se han hecho a partir del 2013 muestran que la tasa de medicamentos usados en la falla cardíaca con fracción de eyección reducida es subóptima, ¿no? La tasa de beta bloqueadores alcanza el 15%. En esta revisión sistemática de 17 estudios, el uso de IECA 44% y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides un 67%. Esto tiene una importancia enorme porque en la mortalidad preuso de betabloqueadores, por ejemplo, alcanza el 42%, mientras que la mortalidad con betabloqueadores se reduce hasta el 16%. Como esta revisión sistemática fue desde el 1998 hasta el 2012, agrupa varios estudios en los cuales el betabloqueador era frecuentemente usado y en aquellos en los que no era muy usado, ¿no? En el siguiente estudio del 2016 de Crespo y Maglioni, que era un estudio observacional, multicéntrico, prospectivo, lo que se encontró es que cuando se hacían los estudios, los grandes estudios y seguimientos muy constantes, la tasa de uso de medicamentos era muy alta, ¿no? En este estudio se encontró que el uso de betabloqueadores alcanzaba 92%, el uso de IECAS o ARAS también 92%, y espironolactona que alcanzaba el 67%. Sin embargo, la dosis objetivo, es decir, la que te recomiendan las guías de práctica clínica, solamente se alcanzaban en el 30%.
Y la mortalidad, al igual que en la serie anterior, con uso de beta bloqueadores, era del 14.5%, ¿no? En el 2017, Dokainish hizo un estudio observacional prospectivo en diferentes regiones que no incluyó Estados Unidos ni Europa, pero sí Sudamérica, África, Asia y Medio Oriente. Lo que encontró es que hay variación en cada una de estas regiones en el uso de beta bloqueadores. Y las variaciones regionales también están relacionadas a mortalidad, mientras que en países donde se usa más beta bloqueador, como en Sudamérica... Le quedan 2 minutos, doctor. Perfecto, doctor. Entonces, tenemos que en la insuficiencia cardíaca, como aspecto teórico, tenemos que hay fracción de eyección reducida, que es en este caso el tema de mi proyecto, que se puede hacer diagnóstico mediante ecocardiografía y resonancia magnética, ¿no? Y el tratamiento, en el aspecto teórico hay que conocer no farmacológico, farmacológico y terapia avanzada, ¿no? En el caso de farmacológico es los YECAs, betabloqueadores y antagonistas receptor de mineralocorticoides. Esto me llevó a hacer la pregunta, ¿cuál es el perfil farmacológico en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida en el Hospital Carrión durante el 2018 y 2019? El objetivo general era describir este perfil farmacológico en estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Los objetivos específicos eran describir la frecuencia de uso y dosis, describir la frecuencia de uso de terapia combinada y qué fármacos diferentes a los recomendados estaban usando en falla cardíaca, además de características clínico-epidemiológicas. La justificación se debe a que no hay estudios, hay pocos o nulos estudios que describen las características farmacológicas en nuestro medio. Y de la parte metodológica, este es un estudio observacional, descriptivo, transversal, cuantitativo y documental, ¿no? La metodología también incluye que la población son pacientes del servicio de cardiología con FEBI reducida entre el periodo 2018 y 2019. Esta población está formada por 200 pacientes que cumplen los siguientes criterios de inclusión. Son mayores de 18 años, tienen el diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, definida como fracción de eyección menos de 40%, de etiología isquémica y no isquémica, clase funcional NIHA 2 y 3, y se excluyen aquellos pacientes que han tenido una descompensación aguda en los 3 meses recientes. Para obtener la muestra con un intervalo de confianza de 95%, un error de 5%, se calculó 132 pacientes que se van a elegir de manera aleatoria simple en este caso. Aquí muestro la operacionalización de variables de todos los... Y la técnica va a ser la revisión documentaria de fuentes secundarias, en este caso historias clínicas, y la ficha de recolección de datos que muestra al lado derecho. Los procedimientos para alcanzar el resultado va a ser la revisión, en este caso de historias clínicas, la recolección mediante la ficha de recolección de datos. Finalmente será un análisis univariado usando el programa SPS-20, finalmente para presentar resultados de frecuencias medianas y medias. Gracias. Ya. Bueno, a veces cuando al residente se le dice que tiene que presentar un proyecto que ya no es como se hacía antes, que terminaba en una tesis, escogen problemas que no sé, yo no sé cuál es la importancia de este problema para su institución. ¿Cómo piensa usted que aportaría en su institución? Okay. Perdona, lo que quería decirles es que no se trata de que sea un proyecto que a nosotros nos facilite la vida, sino qué cosa le voy a dejar yo a mi institución como futuro cardiólogo, y qué es lo importante. Eso, ¿por qué es un problema? ¿Por qué es un problema? Porque es un problema, doctor Sánchez. Okay. Lo que sucede es que en el servicio de cardiología lo que se ha observado es que hay dos problemas. Primero es que los pacientes
no reciben tratamiento según guías de práctica clínica para falla cardíaca con FEV reducida. Y lo segundo es que hay inercia terapéutica. Algunos pacientes sí reciben, pero no reciben las dosis adecuadas. Son dos problemas importantes porque se ha demostrado, como he mostrado en el segundo slide, que no usar los medicamentos o usarlos de manera inadecuada aumentan la mortalidad. Y eso es lo que se observa en mi hospital, ¿no? Ahora, en la realidad nacional solo hay un estudio nacional publicado que está hecho en el Hospital Rebagliati que muestra lo mismo, que muestra que la tasa de uso de fármacos recomendados para falla cardíaca es subóptima. En el caso de betabloqueadores alcanza solamente el 17%, de IECAS 30% y de antagonistas receptor de mineralocorticoides más o menos 40%. Y eso obviamente va a aumentar a la mortalidad porque si estamos basando nuestras recomendaciones en guías de práctica clínica, ahí dice que hay que usar en la mayoría de pacientes y hay que titular a dosis objetivo. Claro, cosa que no sabemos si se realiza. Sí, doctor, en mi hospital... Lo voy a interrumpir porque diríamos que hay lo que hay es una falta de apego al manejo de acuerdo a las guías de práctica clínica, ¿no? Justamente el año pasado el JET hizo una publicación y estuvo haciendo un trabajo de investigación sobre eso, sobre la falta de apego de los profesionales, ¿no? al uso al manejo del paciente en base a las guías. Entonces, pero no sé si con este trabajo ¿cuál es la intención del trabajo? Si la intención es demostrarle eso a los profesionales o la intención es ¿en qué aportaría su trabajo a la institución? ¿En qué aportaría? Porque eso se puede ver. Yo voy y reviso la historia y veo que no lo hacen, pero ¿cómo usted le daría un aporte a su servicio, digamos a su servicio? Sucede que para poder tomar... Me permite, antes de que, doctor, usted le responda, más bien yo creo que podemos terminar dándole la sugerencia. El término perfil, ¿no? Y en este caso farmacológico, lo que dice es yo voy a ver qué medicamentos prescriben a mis pacientes y voy a establecer una distribución de cuál es el más frecuente, ¿no? Cuál es el que más tiempo se usa, etcétera. Eso es un perfil. Pero un perfil es algo descriptivo. Y como dice la doctora, ¿qué es lo que le deja a la institución o a su servicio o a su unidad de falla cardíaca, lo que sea? Entonces usted tiene que empezar a incorporar otros conceptos, porque a partir del perfil usted tiene, por ejemplo, que determinar si es que hay una integridad en términos de darle al paciente con falla todos los medicamentos que requiere, ¿no? Por ejemplo. También puede usted estar hablando de si es que hay una disponibilidad de medicamentos para brindar a los pacientes, ¿no? También usted puede estar hablando de la performance farmacológica de los pacientes con falla cardíaca, entendiendo por performance al hecho de que se le da todos los medicamentos que necesita como oportunidad, ¿no? Entonces, usted tendría que agregar a su proyecto una variable de referencia o un estándar de comparación para poder decir, para poder darle utilidad a ese perfil farmacológico. Y su proyecto tendría que cambiar obviamente de enfoque y de nombre, ¿no? Tendría que llamarse grado de cumplimiento de los protocolos farmacológicos en falla cardíaca en el hospital tal, ¿no? Así es como tendría que plantearlo, porque si no es una descripción de qué fármaco recibe y nada más. Entiendo. Quizás no puse en realidad la comparación inicial, el proyecto que presenté inicialmente antes de ser corregido fue comparar con las guías de práctica clínica, ¿no? ¿Qué tanto cumplimiento había? Sin embargo, en la revisión se me recomendó hacer ese cambio, pero voy a tomar en cuenta lo que me está comentando para ver si de esa manera el estudio es más útil, ¿no? No, de hecho va a ser más útil, doctor. Uh-huh. No tenga duda. Claro, sí, al inicio se planteó así, solo que la asesoría fue cambiar eso por un estudio descriptivo. Sobre todo,
se me recomendó hacer eso debido a que no hay un estudio, o sea, no hay datos que me digan si realmente se cumple o no se cumple. Y obviamente para intervenir en algo hay que tener una base de datos inicial, ¿no? Un estado inicial. Entonces, esa fue la recomendación y fue la recomendación que seguí, ¿no? Ok. Ya, muchas gracias, doctor Santos. Listo. Gracias. Ahora, mientras se va preparando su presentación. El doctor Yaguamán, que vaya poniendo su presentación. Un ratito, ahora pueden venir. Sí, doctora, no sé si ya se aprecia mi presentación. Un ratito, Joel, Joel, ahorita sí. Ok, doctor, ok. Ya, Joel, por favor, comienza. Un segundo. ¿Se aprecia mi presentación? Doctores, ¿se aprecia mi presentación? Sí, se ve la pantalla. Sí, Joel, lo vemos. Ya, perfecto, doctor. Bueno, muy buenos días con todos los presentes. El título de mi tema, o lo que voy a sustentar en esta oportunidad, es respecto a lo que es el valor pronóstico del índice neutrófilos linfocitos en pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Bueno, mi nombre es Joel Yaguamán Mora. Entonces, como parte introductoria, teniendo en cuenta de que el infarto de miocardio, en general, tanto en la población mundial como en nuestra realidad, constituye una de las principales causas de mortalidad, ¿no? Teniendo en cuenta más que todo, de repente, sobre todo en nuestro contexto nacional, el hecho de que los tiempos, la forma de acceder a los diferentes tipos, digamos, de tratamiento, el hecho de acudir a una sala de hemodinámica, pueden tener ciertas limitaciones. Y además que también está sujeto este desenlace de los infartos al hecho de complicaciones post-infarto, ¿no? Teniendo en cuenta los sangrados, los accidentes cerebrovasculares, la trombosis de los stents, y si bien es cierto de forma más frecuente la falla cardíaca e incluso la muerte, ¿no? Que puede suscitarse posterior a un infarto, ya sea, digamos, en la hospitalización o posterior a la misma. Entonces, en este contexto surgen de alguna manera ya desde los años 2010, incluso un poco antes, se han empezado a describir, o teniendo en cuenta que el infarto de por sí hay una reacción inflamatoria, ¿no? Es decir, por el hecho de la ruptura de la placa, teniendo en cuenta que este es un sustrato fisiopatológico, ¿no? Entonces, hay algunos predictores en cuanto a lo que es este sustento, digamos, esta reacción inflamatoria, que pueden, digamos, predecir la mortalidad, etcétera, en pacientes con infarto de miocardio, ¿no? Si bien es cierto, algunas moléculas o algunas sustancias que se dosan, como por ejemplo la interleuquina 1, la interleuquina 6, 8, son, si bien es cierto, nos pueden ayudar, pero el detalle es que son costosas, difíciles de dosar, algunos laboratorios no las tienen y sobre todo en nuestra realidad es complicado, ¿no? A comparación de otros, de repente, valores que son un tanto más sencillos, como por ejemplo un hemograma, como el hecho de dosar los leucocitos, neutrófilos, linfocitos, etcétera. Entonces, en este contexto, digamos que, como ya les mencionaba, desde el año 2010, surge un predictor de complicaciones que es relativamente sencillo de hallar, ¿no? Es decir, es una relación fundamentalmente entre el valor absoluto de lo que son neutrófilos y linfocitos, que si bien es cierto ha sido descrito en otras patologías, ha sido utilizado, por ejemplo, para neumonías, utilizado para predecir de repente complicaciones en pacientes diabéticos y también en pacientes con síndrome coronario agudo, ya sea infarto de miocardio elevado, no elevado, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, dentro de lo que es el planteamiento del problema, teniendo en cuenta ya de que en la parte, digamos, del infarto propiamente dicho, hay una reacción inflamatoria que se suscita, ¿no? Se liberan diferentes moléculas que obviamente van a producir un mayor compromiso, ya sea a nivel del endotelio vascular en el momento agudo o de repente incluso
digamos, posterior al desarrollo del infarto, ya en de repente las horas o días posteriores, en cuanto de repente lo que es la necrosis o la apoptosis de lo que son los cardiomiocitos, ¿no? Entonces, como les mencionaba previamente, hay múltiples estudios que han mencionado esta relación de lo que es el índice de neutrófilos leucocitos, el índice de lo que es el índice leucoglicémico, como una parte de predictores de complicaciones posteriores o incluso mortalidad. Entonces, por tal motivo surge el planteamiento del problema. Es decir, es poder establecer un punto de corte del índice de neutrófilos linfocitos y que me pueda ayudar a poder predecir un riesgo de mortalidad e incluso un desenlace de complicaciones posteriores al infarto. ¿Y esto para qué me va a ayudar o para qué me va a servir? Me va a poder ayudar a encaminar de mejor forma el tratamiento y de alguna manera tener un seguimiento oportuno con este tipo de pacientes, ¿no? Esto en vista de que, por ejemplo, en la diferente literatura que se aprecia, como les puedo mostrar acá, si bien es cierto no voy a leerlos todos, pero muchos de estos estudios para cada realidad establecen un punto de corte, ¿no? Por ejemplo, algunos tienen un mínimo de 3.3, este índice de corte, otros incluso tienen un máximo de 9, y si bien es cierto, en cada realidad les ayuda para poder establecer este nivel de complicaciones posteriores o incluso mortalidad. Entonces, la intención en todos estos estudios, como pueden apreciar, es de que el índice de neutrófilos linfocitos alto está asociado a incremento de mortalidad. Puede ser en mortalidad hospitalaria, incluso mortalidad, digamos, a los 30 días. Y en todos ellos ha tenido una relación estadísticamente significativa e incluso tiene una relación, digamos, independiente asociada a lo que es mortalidad, ¿no? Entonces, por ende, la importancia de repente nosotros determinar un nivel de corte, en caso nuestro, a nivel nacional, ¿no? Que nos pueda ayudar por lo menos en nuestra realidad. Entonces, ya teniendo en cuenta una parte pequeña del marco teórico, sabemos que en la parte del infarto existen, digamos, dos fases inflamatorias, ¿no? La inflamatoria, propiamente dicha, y la proliferativa. Entonces, teniendo en cuenta que las células, tanto neutrófilos y linfocitos, tienen mucha repercusión en lo que es, digamos, posterior a un desenlace de un infarto, los neutrófilos son las primeras células en llegar, digamos, al lugar de la lesión a nivel de las arterias coronarias. Obviamente, esto a través de diferentes mediadores proinflamatorios, ¿no? Es decir, radicales libres, y obviamente eso también va a llegar a producir alteraciones a nivel de lo que son los cardiomiocitos, que pueden incluso posteriormente producir la migración de macrófagos a los sitios de la lesión miocárdica. Y por otro lado, lo que son los linfocitos que van a participar en el remodelado miocárdico, ¿no? Ya sea con las células T, que van a reclutar, digamos, macrófagos proangiogénicos, las células B, que reclutan monocitos, y obviamente van a activar lo que son los fibroblastos y posteriormente el proceso de, digamos, de la parte proliferativa, el proceso de, digamos, fibrosis y de alguna manera, digamos, degeneración de lo que es la célula miocárdica, ¿no? Entonces, en este contexto surge el hecho de la importancia de poder determinar esta relación que es relativamente sencilla de establecerla, ¿no? Entonces, el objetivo general de este protocolo de investigación es establecer el nivel de corte del índice de neutrófilos linfocitos que esté asociado a una mortalidad intrahospitalaria e incluso mortalidad a los 30 días en pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST. De alguna manera, bueno, poder determinar lo que son los predictores de mortalidad durante la hospitalización de estos pacientes, asociados obviamente a un índice de neutrófilos linfocitos alto, y también determinar estos mismos predictores, digamos, a lo que son un corte de 30 días. Y poder de alguna manera también ver lo que son el desarrollo de lo que son los eventos cardiovasculares adversos mayores, y con qué frecuencia están relacionados a este índice de neutrófilos linfocitos elevado. Dentro de lo que son ya la parte del diseño metodológico, dentro de lo que son materiales y métodos, el tipo de estudio es un estudio analítico porque trata de establecer el corte de lo que son los índices, el índice de neutrófilos linfocitos, con el cual se podría, digamos, establecer una asociación a mortalidad o no. El diseño de la investigación, bueno, retrospectivo y correlacional, en el contexto de que, bueno, tratamos de establecer luego, ya digamos con este punto de corte, la relación entre dichas variables y si es que está asociado o no a lo que es la mortalidad intrahospitalaria o incluso mortalidad a 30 días, ¿no? Si bien es cierto, el universo que se tomó es un total de más o menos de 1.600 pacientes con infarto de miocardio ST elevado, esto sacado de lo que es el registro RENIMA. Bueno, si bien es cierto, en este contexto se trató lo que es infarto de miocardio ST elevado y no elevado, pues los que eran, la población con infarto ST elevado eran un promedio de 1.600. Entonces, teniendo en cuenta y realizando lo que es el muestreo, con la fórmula que podemos apreciar ahí para poblaciones finitas, nos sale un total, y haciendo los cálculos, de un 280 pacientes, más o menos. Y obviamente teniendo en cuenta que hay que considerar un porcentaje de pérdida de información, pues el total de pacientes que teníamos que tener para esta muestra sería un total de 308 pacientes. Dentro de lo que son, bueno, parte de lo que es criterios de inclusión, bueno, pacientes con el diagnóstico de infarto de miocardio, usualmente catalogados desde lo que es julio y diciembre del año 2020 en el Instituto Nacional Cardiovascular, y los criterios de exclusión, todas aquellas patologías que de alguna manera van a tener... Acabó tu tiempo, avanza un poco porque ya acabó tu tiempo.
Aquí, doctora. Variables, ya dijo su variable. Sí, no, su variable, señor. Lo ha dicho, ¿no? No, pues que no está. Ya. Dime tu variable. Ya, bueno, esas son las variables independientes como la hipertensión, diabetes, dislipidemia, recuento de leucocitos, las variables dependientes que podemos apreciar, incluso las variables intervinientes, ¿no? Y la ficha de recolección es, en esencia, en algunos casos, se va a manifestar por la presencia o ausencia de dicha patología, ya sea diabetes, hipertensión, dislipidemia, la enfermedad coronaria más que todo establecida en el contexto de si es una lesión uniarterial, biarterial o multiarterial, y el recuento de leucocitos fundamentalmente en el contexto del recuento absoluto de neutrófilos y linfocitos para poder posteriormente establecer la relación entre estos, ¿no? Y lo que es la mortalidad hospitalaria, mortalidad a 30 días y los eventos cardiovasculares adversos mayores, ya sea reinfarto, presencia de ictus y muerte de causa cardiovascular. Esa sería básicamente mi ficha de recolección, doctora, y lo que les puedo presentar respecto a mi protocolo. Ya, muchas gracias. Gracias para los que están ahí escuchando. Les recomiendo, son 5 minutos de presentación. No se explayen tanto en la parte teórica, ¿ya? Muy interesante este estudio, Joel, porque yo recuerdo que desde que era residente, que también hice mi residencia en INCOR, siempre se hablaba de que durante el infarto subían los leucocitos y que cuando encontrabas a un paciente con los leucocitos altos, el pronóstico era peor, etcétera, etcétera. Entonces, interesante el estudio, pero lo que no me queda muy claro, que de pronto Adriel te va a preguntar también, es tus variables de estudio, porque el título de tu investigación es, ¿me recuerda el valor pronóstico del índice de neutrófilos? Linfocitos. La relación entre el valor pronóstico de índice de neutrófilos de linfocitos en pacientes con, infarto ST elevado. Con infarto, ¿no? Entonces, y tus variables, ¿me puedes poner, por favor, la diapositiva de tus variables? Claro, doctora. Adriel, ¿tú podrías, por favor, dar una opinión sobre eso? ¿Ahí se puede apreciar? Sí. Claro. Sí, en realidad tú tienes ahí dos variables principales, ¿no? Que son las que deberían de estar ahí en primer lugar colocadas. Una es el índice de neutrófilos linfocitos y la otra gran variable es la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad a 30 días. Son tus dos variables más importantes que tienen que estar ahí reflejadas, porque todas las otras variables que tú has puesto ahí son variables secundarias que pueden ser intervinientes, no intervinientes, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entiendo. Ahora, buscar un marcador inflamatorio que nos pueda hablar del pronóstico de infarto es algo así como estar buscando el santo grial, ¿no? ¿En qué sentido? En realidad, un índice como el de neutrófilos linfocitos es, como tú mismo has mostrado en la revisión que has hecho, los resultados son bien variables, ¿no? Sí. ¿Eso qué nos dice? Que en realidad vas a encontrar tal vez muy poca especificidad entre los valores de ese índice con, en este caso, la variable de efecto que estás buscando, que es la mortalidad. Entonces yo te diría que en ese sentido, al hacer la revisión, ¿no? Y hacer un replanteamiento, porque lo que tienes que hacer es un replanteamiento definitivamente, hay otras cosas que tienes que considerar. Por ejemplo, ¿es suficiente una sola medición del índice o es necesario que veas que se mide en varios momentos para que, si es que se mantiene cierto valor del índice, se asocie más con la mortalidad? Eso por un lado. Segundo lugar, tienes que considerar que si al final el infarto del miocardio desencadena una serie de respuestas inflamatorias, eso quiere decir que en la medida de que el infarto sea más extenso, por ejemplo, ¿no? Se pueda correlacionar con el índice, y de esta manera tú puedes decir que la extensión, por decir, más un índice sostenido en 3 mediciones en las primeras 72 horas, ¿no? Se asocia a una mayor mortalidad, porque yo, y pensando así en base a un sustento teórico biológico, es bien difícil que una sola toma de neutrófilos con linfocitos se pueda predecir la mortalidad. Entonces tienes que buscar combinar, y para eso revisa la bibliografía y haz un planteamiento un poco más audaz, si se puede decir, y combínalo con algún otro tipo de
de marcador, condición, factor que pueda darte realmente una mayor consistencia, un índice inflamatorio que te pueda predecir la mortalidad. Ese sería mi comentario, Joel. Ok, doctor. Sí, bueno, en una primera instancia sí también lo consideré, bueno, también me recomendaron hacerlo como usted me menciona, ¿no? El corte a 24 horas, a 48 horas, a 72 horas e incluso a los 30 días. Sí, digamos, no lo llegué a plasmar, pero sí fue una parte de la recomendación, ¿no? Que sí también lo llegué a considerar. Y no. Porque no has puesto ahí el procedimiento, ¿no? Cómo va a ser tu proceso, no lo has puesto, has considerado esta variable nada más. Sí, doctora. Ya, muy bien, ¿no? Sí, esa es mi recomendación, que la plasme nada más. Sí. Sería muy interesante. Ya, doctor. Ok, doctor, gracias. Voy a tomar en cuenta todo lo que usted me recomienda. Muchas gracias. Que vaya, el doctor Maya Quevedo está. Doctor Maya. Sí, sí estoy. Acá estoy. A ver, vaya poniendo su exposición, por favor. ¿Ya? Le aviso cuando empezamos. Me avisan si se ve. Sí se ve. ¿Se ve? Sí, ¿no? Hola. ¿Se escucha? Y faltaría solamente el doctor Gutiérrez. ¿Está ahí el doctor Gutiérrez? Sí, doctora, presente. Ya, y los demás, vamos a esperar además que sus asesores manden el ok. Adelante, doctor Maya. Okay, muy buenas tardes. Bueno, vamos a presentar mi proyecto de tesis. Son los factores asociados a recurrencia de fibrilación auricular tras una cardiación eléctrica electiva y efectiva en el Hospital Daniel Alcides Carreo. Mi nombre es José Alberto Maya Quevedo. Primero vamos a hablar con descripción un poco del problema. Vemos que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente a nivel mundial, afecta a más de 20.9 millones de varones y más de 12.6 millones de mujeres en todo el mundo, y aproximadamente en el Perú están registrados aproximadamente más de 150.000 personas afectadas por esta patología, ¿no? Es una enfermedad asociada a múltiples comorbilidades, no solo cardiovasculares, sino de otras como diabetes, enfermedad renal crónica, por la cual el manejo puede llegar a ser difícil, ¿no? Sabemos también que hay 3 pilares para el tratamiento de esta patología: la prevención de accidentes cerebrovascular, la cual se hace con anticoagulación, en la cual ellos recomiendan usar score como el score de Chasbach para evaluar la necesidad de esta medicación, y las otras 2 estrategias son para controlar de síntomas, ¿no? Tanto la estrategia de control de frecuencia cardíaca y como la estrategia de control del ritmo. ¿No? Guías internacionales y nacionales indican que de primera línea se debería usar medicamentos para control de frecuencia cardíaca para mejorar síntomas, pero en ciertas ocasiones sí se debería usar una estrategia de control del ritmo, especialmente pacientes que tienen fibrilación auricular de menos de un año de aparición, o tienen un crecimiento auricular leve, o tienen síntomas a pesar de estar con tratamiento para control de frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, la cardiovascular eléctrica forma parte de la estrategia de control de ritmo. Está demostrado que mejora calidad de vida y síntomas. Es un procedimiento sencillo, rápido, que revierte la fibrilación auricular del ritmo sinusal y tiene muy bajas tasas de complicaciones. El problema con este procedimiento es que tiene altas tasas de recurrencia, ¿no? Hay varios estudios internacionales que han demostrado que existen múltiples factores, tanto clínicos como cardiográficos, que indican que el paciente puede hacer mayor recurrencia que otros, ¿no? En la revisión que hice, no he encontrado un estudio peruano que evalúe estos factores de riesgos asociados a la recurrencia, ni tampoco la incidencia de recurrencia de fibrilación auricular tras la cardiación eléctrica, ¿no? Por eso es que elegí hacer ese estudio para mi proyecto de tesis, ¿no? Como antecedente del problema, bueno, ya en el 2001, Berry, un estudio prospectivo observacional en el Reino Unido, evaluó pues la recurrencia tras una cardiación eléctrica, en la cual veo que 61% de los pacientes permanecieron en ritmo sinusal tras un mes de seguimiento, y al año solo 37%, ¿no? La recurrencia en verdad es muy variada de acuerdo a la bibliografía que he revisado.
Por ejemplo, en Varela, en el 2018 en Cuba, en un estado observacional descriptivo, vio que su tasa de ciclo de cardioversión eléctrica era un 86%, ¿no? Pero ya comienzan a describir, pues, algunos factores asociados a menor recurrencia, ¿no? Tanto Berry descubrió el tiempo de enfermedad, desfibrilación auricular, hipertensión arterial, y Varela describe otras patologías como la insuficiencia cardíaca, la edad mayor de 60 años, que el paciente tenga globolina mitral o que la duración de la enfermedad dure más de 6 meses, ¿no? También en otros estudios de investigación muestran que hallazgos ecocardiográficos como el tamaño de la aurícula izquierda, la fracción de eyección disminuida, son factores de riesgo que aumentan la tasa de recurrencia. Y tratamientos como amiodarona o inhibidores de la enzima convertida en angiotensina disminuyen esto, ¿no? Otros estudios demuestran que otros hallazgos ecocardiográficos que se obtienen mientras la ecografía transesofágica, como las velocidades de la orejuela aurícula izquierda, cuando son menores de 20, están asociados también a una disminución de a un aumento de recurrencia de esta patología, ¿no? También Vitalia en el año 2018 en una revisión sistemática evaluó que también el score CHA2-VAS cuando es mayor de 2 también tiene un mayor, más fácil y tiene mayor tasa de recurrencia tras una cardioversión. Entonces, la cardioversión eléctrica pues es parte del marco teórico de una descarga eléctrica que despolariza el tejido auricular, en la cual se hace pues sincronizada con la sístole ventricular contra onda R. Es un medicamento, es un procedimiento fácil, rápido, que el paciente tiene bajo sedación y se recomienda el uso de antiarrítmicos previos, ¿no? Para mejorar la efectividad del procedimiento, ¿no? La tasa de eficacia de esto, o sea, regresar a ritmo sinusal varía, ¿no? Siendo el 70-86%, y el año de recurrencias puede variar mucho, ¿no? De 28 a 68%. Mi problema de investigación fue, bueno, en este caso, pues, ¿cuáles son esos factores asociados a la recurrencia de fibrilación auricular tras una cardioversión eléctrica electiva y efectiva, pues en pacientes con FA en el hospital, ¿no? Mi hipótesis próximamente fue que sí existen esos diferentes factores clínicos y ecocardiográficos. Mi objetivo general, pues, fue identificar los factores asociados a la recurrencia tras una cardioversión eléctrica electiva y efectiva, y los estudios específicos, pues, es identificar las características clínicas de los pacientes con FA que van a cardioversión eléctrica, los hallazgos ecocardiográficos, y también determinar la recurrencia de fibrilación auricular luego de una cardioversión eléctrica efectiva al primer mes, a los 6 meses y a los 12 meses después del procedimiento. Como la justificación, bueno, como ya lo he dicho, no he encontrado pues estudios en población peruana acerca de factores asociados a recurrencia tras cardioversión, y los hallazgos obtenidos en este estudio, bueno, yo creo que van a ser ayuda para armar un protocolo para una selección mejor de estos pacientes en mi hospital. La metodología del estudio, bueno, es un estudio observacional, longitudinal, analítico. La población a estudiar fueron los pacientes de 18 a 80 años con fibrilación auricular que fueron sometidos a cardioversión eléctrica. No hay una base de datos actual de estos pacientes en el hospital, pero calculo que en 2 años probablemente sean menos de 100 pacientes que van a recibir este tratamiento, así que decidí que toda la muestra va a ser el total de mi población a estudiar, ¿no? Como los criterios de inclusión, bueno, pacientes con fibrilación auricular sometidos a cardioversión eléctrica mayores de 18 años que han firmado consentimiento informado, y exclusión, pues, pacientes menores de 18 años o mayores de 80 años, y pacientes en la cual haya una historia clínica incompleta, porque va a ser el método de recolección de datos, y que no hayan datos del procedimiento mismo ni de la ecocardiografía, ¿no? Estas son las variables que voy a dar en mi estudio, variables dependientes, en la cual hay variables clínicas y ecocardiográficas, y la variable independiente pues es la recurrencia de la enfermedad. Como técnica de instrumentación, bueno, todos los pacientes con fibrilación auricular a los cuales se les realizó o se les realizará la cardioversión eléctrica van a ser recluidos en el estudio. Antes del procedimiento, pues va a recolectar los datos en una ficha de recolección de datos, en la cual van a estar tanto los datos de la misma patología, medicamentos que se toman y antecedentes, ¿no? Se obtendrán los datos de pacientes desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, y estos pacientes serán citados para seguimiento para evaluar recurrencia al primer mes, al 6º mes y al año de procedimiento.
y la forma de evaluar recurrencia será mediante un electrocardiograma y un Holter, ¿no? Puesto para las preguntas. Sí, bueno, sobre, me imagino, o te pregunto, ¿por qué tú consideras que esto ha sido un problema, es un problema en tu institución? ¿Hay recurrencia de estos casos? ¿Has visto pacientes Sí. que han sido cardiovertidos? Si bien no hay como he dicho, no hay un registro de estos pacientes que van a versión eléctrica, al menos por consulta externa, si ve que se hizo la corrección eléctrica de estos pacientes seleccionados debido a criterio del médico que lo refirió, y a los pocos, al mes o a los pocos tiempos vuelve a hacer síntomas y persiste con la FA, ¿no? Recurre a la FA, ¿no? Entonces, probablemente ese paciente no fue bien seleccionado. Y es más porque no hay algún protocolo, al menos en mi sede, de qué pacientes deberían ser excluidos para corrección eléctrica, ¿no? Pero entonces sí debe haber alguna casuística, porque en general en los hospitales de salud, generalmente se usa la cardioversión eléctrica, ¿no? Es uno de los métodos más usados para cardiovertir o para mejorar la fibrilación auricular. Porque mi pregunta va, si es que lo vas a hacer de manera prospectiva, no tienes una muestra, no tienes es así al azar, ¿cómo le vas a hacer el seguimiento? O sea, ¿te vas a mandar hasta qué año para poder ver si es el caso? O sea, los pacientes, luego que se haga el procedimiento, se va a recolectar sus datos y tratar de que se citaran a los pacientes, ya sea de manera, ideal sería de manera presencial al año, al mes, a los 6 meses y al año, para poder tomarle un electrocardiograma o un Holter, si es que se pudiera, para evaluar recurrencia, ¿no? Ya no sé. Sí, doctor, ¿por qué hace la precisión de que sean pacientes selectivos? ¿Ah? ¿Por qué hace la precisión de que sus sujetos son pacientes que se le ha hecho la cardioversión electiva, de manera electiva? O sea, no seleccioné pacientes que al menos hayan sido pacientes de emergencia, porque quería evaluar precisamente la recurrencia en pacientes programados. Y bueno, decidí con mi asesor de que sean pacientes en los cuales ha sido efectiva la cardioversión, ¿no? O sea que a la hora de que le hayan hecho la cardioversión eléctrica, ya sea con 1 o con 2 descargas, se haya resuelto la fibrilación, ¿no? Y a ellos hacerle el seguimiento, ¿no? ¿Y me podrías, por favor, poner tus variables de estudio? Sí. Un momento. Un momento, por favor. Me está cargando. ¿Y has considerado el uso, consentimiento informado? Sí, los pacientes, luego de que salgan del procedimiento, se hablará con ellos y explicará que se le va a hacer un seguimiento y se le va a hacer firmar un consentimiento informado para poder usar sus datos, ¿no? A ver, Las variables. ponme las variables, por favor. Pues tanto variables obtenidas de estudios con la cual yo revisé en esta parte del marco teórico, ¿no? La cual son datos ecocardiográficos y datos clínicos, ¿no? Y algunos datos como scores del chat. Claro, lo que pasa es que en el sustento teórico que has dicho no nos has mencionado cuáles son las que específicamente han sido halladas en los estudios, ¿no? Lo que me queda claro de tu sustento es que es variable la recurrencia, que varía de acuerdo a cada estudio, ámbito, etcétera. Por eso es que yo te preguntaba por qué sacas a los pacientes de urgencia. ¿Por qué? ¿Y por qué te pregunto? Porque si tú haces solamente en pacientes selectivos, ¿no? En primer lugar, no sé si hay más recurrencia entre los urgentes y los selectivos. En segundo lugar,
de repente hay factores en los que se les hace de urgencia que incrementan la recurrencia y que no los vas a poder detectar porque solamente eliges pacientes selectivos, ¿no? Los pacientes generalmente de emergencia que se le hace cardiación eléctrica o es uno porque está en inestabilidad hemodinámica y es una indicación de urgencia que se tiene que hacer. O sea, si el AFA le está llevando la cardiación a la estabilidad hemodinámica, y a los que sí se los ofrece que no están inestables son pacientes que tienen menos de 48 horas con la enfermedad, ¿no? Y, ¿verdad? Esos pacientes, pues, su tasa de éxito es mucho mayor, ¿no? No, pero está bien, o sea, le hacen la cardioversión en emergencia, pero de ahí lo recuperas y puede entrar en tu estudio. Sí, también podría entrar en el estudio, sí, eso sí es. Ahora, a mí más bien me pareciera que fuera al revés, Adrián, no sé tú, que la variable independiente más bien son los factores y la variable dependiente es la recurrencia, pues los factores son los que están influyendo sobre la recurrencia. Claro, totalmente. ¿No? O sea, es al revés, son tus variables. La variable dependiente es la recurrencia. Ajá. Y las independientes son las que has puesto ahí. Factores. Están influyendo sobre la recurrencia. Ok, disculpe. Ya, bueno. Nada, solamente eso nada más y ojalá que se pueda, ya corrigiendo eso, se pueda culminar su proyecto, doctor. Okay, doctora, muchas gracias. Doctor Gutiérrez, por favor, que vaya cargando su Ok, doctora, gracias. posición y le digo cuándo empieza, ¿ya? Okay. ¿Sí se dan mis diapositivas, compañeros? Sí. Comience, doctor. ¿Hola? Sí. Comience, doctor. Pero pon la diapositiva, o sea, está presentando, pero solo sale tu nombre. Ahí está. Ahora sí, ya. Adelante, 5 minutos tiene, por favor. Sí, denme un segundo, por favor. Se colgó mi computadora. Un segundo, por favor. Tira, pues. Ya, ahora sí. Buenas tardes, doctores, compañeros. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y voy a presentarles mi trabajo de investigación que se llama Evaluación ecocardiográfica de función cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica atendidos en el Hospital Militar Central en el periodo enero a diciembre del 2020. Institución Hospital Militar Central. Para describir el problema, debemos mencionar que la enfermedad renal crónica es un problema de salud vigente y que se transforma en un factor de riesgo cardiovascular per se, ya que aumenta aproximadamente no solo hipertensos, sino también diabéticos, ya que tanto hipertensos, diabéticos o postinfartados que además tengan cierto grado de disfunción renal van a haber incrementado su chance de presentar algún desenlace cardiovascular adverso. Esto se debe básicamente a que aquellos pacientes con enfermedad renal crónica sumados a los problemas antes mencionados van a presentar alteraciones cardíacas tanto estructurales como funcionales que van a ser más marcadas y se van a presentar a edades más precoces a nivel estructural y funcional. Por lo tanto, ahí es donde ingresa también el rol de la ecocardiografía para evaluación de las tres funciones básicamente, sistólica, diastólica y la evaluación de aparatos valvulares. Como antecedentes tenemos varios trabajos, menciono brevemente los principales. Concepción Zabaretti y Cortegana en el 2015 es un estudio peruano aquí en Trujillo que mostró que, principalmente los factores de mortalidad cardiovascular eran la diálisis insuficiente, seguido de la sepsis y trastornos metabólicos. Park, que luego lo asoció también a hipertrofia ventricular izquierda, el EGUA en pacientes con rigidez arterial, en pacientes con falla renal, hipertensión y diabetes,
Motovalla, que fue en aquellos pacientes con masa ventricular izquierda aumentada, y Gromaczynski, que lo menciona en una diapositiva aparte, porque él específicamente habló de aquellos pacientes con estadio renal 3 a 5 y correlacionado con disfunción diastólica de ventrículo izquierdo, con una correlación positiva. En esto me basé para la selección de los pacientes a partir de fallas renales estadios 3 a 5. Como el marco teórico, vamos a definir la disfunción renal como una caída del filtrado glomerular sostenida por más de 3 meses. Esto ya es una definición que nos va a entregar el servicio de nefrología del hospital, como una disfunción de grado 3 entre 30 y 59, una grado 4 de 15 a 29 y una grado 5 menor de 15 con soporte dialítico, y una disfunción cardíaca expresada como hipertrofia ventricular izquierda, índice de volumen incrementado, dilatación de aurícula izquierda, disfunción diastólica a partir del grado 2, enfermedad mitroaórtica valvular, disfunción sistólica de BD, FI menor de 45 o trastorno de motilidad regional más de 10%. Para hablar brevemente sobre esto, vamos a mencionar que las alteraciones que conducen a disfunción renal van a causar estrés oxidativo, y esto a su vez va a condicionar una disfunción microvascular que va a disminuir la perfusión miocárdica. Esto a su vez va a condicionar que haya una hipoperfusión y disfunción sistólica del VI que va a disminuir la perfusión renal y va a cerrar el circuito, causando un círculo vicioso. Por lo tanto, por todo esto vamos a hacer la formulación del problema de investigación. ¿Cuáles son las características de la evaluación ecocardiográfica de la función cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica atendidos en el Hospital Militar Central de enero a diciembre del 2020? Las hipótesis nula es que no existen características en dicha evaluación, y la alterna es que sí existen esas características y vamos a buscar sus asociaciones. Dentro de los objetivos, el general es determinar las características de la disfunción cardíaca en estos pacientes, y los específicos, la prevalencia y tipo de disfunción cardíaca, la correlación entre el grado de afectación renal y el tipo de disfunción cardíaca, y relacionar el grado y el tipo de disfunción cardíaca con la intensidad y el tipo de soporte renal, si el paciente está en diálisis o no. La justificación es que estos pacientes tienen, como ya hemos mencionado, una mortalidad cardiovascular elevada y requieren un seguimiento de la función cardiovascular. Se justifica porque en realidad en el país no hay estudios de ese tipo, no hay antecedentes peruanos salvo el estudio trujillano que mencioné, y aquí en el hospital que yo trabajo no hay estudios previos y tampoco hay un soporte adecuado entre ambos servicios, no está unificado. Así que el acceso a ecocardiografía en pacientes renales es limitado. El diseño del estudio es observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo porque busca la revisión de historias clínicas para obtención de datos. El universo son todos aquellos pacientes mayores de 18 años con insuficiencia renal crónica atendidos en el Hospital Militar. La unidad de análisis son aquellos que han sido atendidos en enero a diciembre del 2020. La muestra, aquellos pacientes que estén de enfermedad renal de 3 a 5 y que hayan sido muestreados aproximadamente 30 pacientes por cada grupo de forma conveniente. Es un muestreo por conveniencia. Los criterios de exclusión, básicamente patología cardíaca primaria o que tengan una ventana ecocardiográfica inapropiada. Y básicamente la variable independiente, la función renal, y la variable dependiente, la función cardíaca. Esas son variables intervinientes. Vamos a definir la función glomerular mediante la depuración de creatinina, mediante estos grupos de 30 a 59, de 15 a 29 y menor de 15. La función sistólica mediante la fracción de eyección. La función diastólica mediante básicamente la relación EA y las áreas auriculares, y los aparatos valvulares mediante, si es normal, hay estenosis o insuficiencia. La recolección de datos mediante un ecocardiógrafo General Electric, que es propiedad del Hospital Militar, y los datos de función renal mediante la historia clínica. Todo esto se va a organizar en una ficha de recolección de datos y se va a procesar mediante el sistema de análisis de SPSS 20.0. Acá tenemos mi diagrama de Gantt y mis referencias. Eso sería todo con respecto a mi trabajo de investigación. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Una pregunta, ¿y cuál es el aporte de su estudio a la cardiología? Bueno, como mencioné, en el servicio de mi servicio hemos visto que los pacientes con enfermedad renal crónica no han sido evaluados de forma cardiovascular, y la mortalidad cardiovascular en los pacientes con enfermedad renal crónica es elevada. Por lo tanto, hay pacientes que entran a diálisis, incluso hipertensos diabéticos, que entran a diálisis sin tener ni siquiera una ecocardiografía previa. Al menos es una situación que aquí se ve.
Entonces, lo que me ha llamado la atención ver pacientes que cuando entran a diálisis tienen un electrocardiograma con un patrón hipertrófico muy marcado, o incluso cambios isquémicos y que no tienen ninguna ecocardiografía previa. Entonces, es lo que creo que se puede dejar como aporte a mi servicio. Pero esa evaluación, no, esa hipertrofia no iría más en que los pacientes renales cursan la mayor parte de ellos con hipertensión arterial, y eso era lo que originaría la hipertrofia. O sea, como un aporte no para el servicio no me parece, ¿no? De repente una sugerencia al servicio de nefrología para que se deba evaluar a todos los pacientes, que ya eso es un hecho, ¿no? No, o sea, mi pregunta va porque ¿en qué varía el manejo de paciente renal crónico estrictamente lo que es su manejo nefrológico, dialítico o eso, porque tenga o no tenga una evaluación ecocardiográfica? O sea, la evaluación ecocardiográfica va a decir, háganle la hemodiálisis A, la hemodiálisis B, la hemodiálisis C. Eso no logro vislumbrar. Justamente porque no hay antecedentes, digamos, de estudios previos que correlacionen estudios de imágenes en pacientes renales. Tal vez no sea un tema o un área que no se ha explorado, y si bien es cierto, no define manejos, eso no significa que no sea un área que no se deba investigar. Es lo que yo considero. O sea, tu población van a ser todos los pacientes renales. Doctor, y disculpe, pero precisamente si no hay estudios al respecto es porque de repente no es necesario. ¿Cuál es el aporte? Por eso le pregunto. No puede justificar un proyecto usted porque no se ha hecho. Si no se ha hecho es porque de repente no es necesario. Por lo tanto, pero si usted considera que es necesario, tiene que decirnos por qué es necesario. No, hay o sea, el hecho déjeme terminar. El hecho de que en la historia de un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica avanzada, que está en diálisis, que yo encuentro un informe ecocardiográfico, no le veo qué aporte concreto para ese paciente le da. Bueno, hay experiencia internacional, doctor, al respecto, pero no hay experiencia peruana y tampoco regional. Como le mencioné, no es que no se haya hecho, sí existe. Por lo tanto, lo que hemos tratado de hacer es extrapolar eso a hacer un estudio aquí en el país. Básicamente esa es la intención del proyecto. No es que no se debe investigar porque no hay experiencia en ningún lado, sí hay acá. Bueno, sí hay en el mundo. Yo no le estoy que eso no define manejo, como usted menciona, tal vez no va a cambiar el patrón de diálisis, pero como le mencioné, los hallazgos en ecocardiografía sí se ha visto que son predictores de mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, sí es un tema que reviste importancia. Pero entonces dele ese enfoque, pero tal como usted lo está planteando, está diciendo, lo que usted ha expuesto, si lo simplificamos, es lo siguiente: tengo pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y necesita hacer una ecocardiografía. De ahí, no sé qué más hay. O sea, ni siquiera usted está planteando de que sea un elemento que me va a ayudar a manejar mejor su problema de conmovilidad cardiológica. O sea, está usted nada más diciendo, tengo un paciente con enfermedad renal, voy a hacer una ecocardiografía, y porque tiene que tener una intencionalidad su enfoque, y no le veo esa intencionalidad. De repente podría ir como hallazgos ecocardiográficos relacionados con la mortalidad en pacientes portadores de nefropatía, ¿no? Todo el resto de lo demás. De pronto ahí sí podrías aportar, ¿no? Como predictor. Claro. De mortalidad, ¿no? Eso sí podría hacerse, doctora. Requeriría hacerle un seguimiento a largo plazo a los pacientes y ver, digamos, su mortalidad a 12 o 24 meses, tal vez. Enfocarlo así, ¿no? ¿Y cuáles me dices que son tus variables? ¿Podrías...? Ya. Bueno, las variables, básicamente, la variable independiente es la función renal y la variable dependiente son los hallazgos ecocardiográficos en la función cardíaca. Lo voy a poner para... No hay ni dependencia ni independencia. Problemas con las variables en relación con el problema que presentan. Claro, lo que pasa es que hay variables, bueno, en este caso estamos asumiendo que la variable independiente es la función renal porque a mayor, digamos, grado de disfunción renal,
va a causar grados más profundos de disfunción cardíaca. Y las variables intervinientes son en este caso la edad, el sexo, el tiempo de enfermedad renal, si hay o no terapia de reemplazo renal, o sea, si el paciente está o no en diálisis, y algunas enfermedades adicionales como la hipertensión y diabetes y el tiempo de evolución de las mismas. ¿Y el título de tu estudio es? El título de mi estudio es Evaluación ecocardiográfica de la función cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica atendidos en el Hospital Militar Central, de enero a diciembre del 2020. Ahí no, me parece que ahí tienes que cambiar tus variables. O sea, si es que lo enfocas así con tus como hallazgos ecocardiográficos en pacientes con enfermedad y su relación con la mortalidad o como predictor de mortalidad, ahí ya tus variables también tienen que cambiar. No puede ser así, función cardíaca y función renal, no hay un sentido de dependencia ahí. Revisa eso y ve de plantearlo de alguna forma. Es una sugerencia porque este es tu trabajo que has presentado y es algo que ha aceptado la universidad, pero es la sugerencia, ¿no? Ya, doctora, está bien, gracias. O podrías hacer otra presentación en ese sentido para mejorarlo, ¿no? Ya, doctora, está bien. ¿Ya? Ok. Listo, gracias. Muy bien. Quedamos pendientes para el viernes o porque mañana tenemos una reunión, ¿no? Convenios, mañana puede ser. Mañana es 24. Sí. Tenemos a las 11. No, el viernes, ¿quién es? Ya, el viernes a las 11 está quedando pendiente Añorga, Aylas, Polo, Hurtado y Moreira. Los demás no tengo confirmación de la universidad de que han aprobado su proyecto, ¿no? ¿Ya? Ok, doctora, muchas gracias. Ok, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Señora doctora, gracias. No solicitaron. Ya eso, déjame para mañana. Entonces,